Buenas noches, estudiantes. Llegamos a la última parte de la unidad 5, donde presentamos a los precursores de la psicología experimental. Para comenzar vamos a hablar de Granville Stanley Hall, quien nació en Ashfield, Massachusetts en el año 1846. Estudió en la Universidad de Harvard con William James en el primer curso de psicología en los Estados Unidos. Fue el primer americano en obtener un doctorado en esta disciplina. Vivió un tiempo en Alemania, estudió en la Universidad de Berlín, colaboró con Wilhelm Wundt en el laboratorio de Leipzig. Posteriormente regresó a su país natal, donde enseñó filosofía y lengua inglesa hasta que fue contratado como profesor de psicología y pedagogía en la Universidad Johns Hopkins. En 1883 fundó el primer laboratorio de psicología en Estados Unidos. En 1887 creó la revista American Journal of Psychology y tuvo también una influencia clave en la creación de la Asociación Americana de Psicología, de la que fue presidente durante 31 años. También fue el primer presidente de la Universidad de Clark, fundada en el año 1889. Durante su larga y prolífica carrera, Hall se focalizó en el desarrollo a lo largo del ciclo vital, especialmente en las primeras etapas y también en la educación de los jóvenes. Se interesó también por la teoría de la evolución y por la explicación psicológica de las creencias sobrenaturales. Es conocido por la teoría de la recapitulación. ¿Qué significa? ¿Qué dice esta teoría? Llamada también antropológica o teoría del atavismo, Stanley Hall en el año 1904 la propone basándose en las ideas de Darwin sobre la evolución de las especies. Y esta teoría argumenta que el niño imita actividades de la vida de sus antepasados de tal forma que representa simbólicamente las diferentes etapas de la evolución del hombre. Esto significa que los cambios que experimentamos las personas a lo largo del ciclo vital son equivalentes a los que tuvieron lugar con la evolución de nuestra especie. Según este autor, durante los primeros años de vida los humanos nos diferenciamos muy poco de los animales, pero al alcanzar la edad adulta, con ayuda de la educación, de la formación, alcanzamos todo el potencial cognitivo de la especie, relacionado principalmente a la capacidad de razonar adecuadamente. El legado de Stanley Hall entonces fue determinante para la fundación de la psicología como ciencia y como profesión, así también como para el surgimiento de la psicología del desarrollo. Los puntos de vista de este autor y sobre todo su promoción del estudio en este campo influyó en autores como Jean Piaget, que elaboró una de las teorías más relevantes sobre los estadios del desarrollo. También fue clave en la llegada del psicoanálisis a los Estados Unidos. En el año 1909 invitó a Sigmund Freud y también a Carl Jung a la Universidad de Clark, donde dieron una serie de conferencias que tuvieron gran influencia en la psicología americana, muy a pesar del rechazo de muchos expertos a los métodos científicos de los psicoanalistas. Recordado por sobre todo por su papel en la fundación de la Asociación Americana de Psicología y su prolongada tarea como presidente, este rol que cumplió desde la fundación de la APA en el año 1892 hasta el año de su muerte en 1924. En la actualidad, esta organización, que es la APA, constituye la comunidad de psicólogos más grandes e influyentes del mundo. Continuando con los precursores, tenemos a Alfred Binet, nacido en el año 1857 y su año de fallecimiento el año 1911. Psicólogo, pedagogo, grafólogo francés, fue conocido por sus aportes a la psicología experimental, la psicología diferencial, la psicometría y especialmente por sus contribuciones al desarrollo educativo. Es considerado el padre del test de inteligencia. Entre sus trabajos más destacados y por el que es más reconocido es por haber sido el creador junto a Theodore Simon del test de predicción del rendimiento escolar. Esta prueba, diseñada para medir la inteligencia, fue la base para lo que hoy conocemos como test de inteligencia,
así como la creación del coeficiente o cociente de inteligencia. Uno de los primeros estudios de Binet estuvo enfocado en el ajedrez. El objetivo de este investigador era indagar sobre las facultades cognitivas que tenían los ajedrecistas. Según su hipótesis, la habilidad para jugar el ajedrez estaba determinada por la memoria visual. Tras analizar el resultado de sus pruebas, concluyó que si bien la memoria influye, no es todo. O sea que la memoria visual es solo una parte del proceso cognitivo que influye en el desarrollo de una partida de ajedrez. Para llevar a cabo el estudio, se privó a los jugadores de su visión durante la partida. La idea era obligarlos a jugar de memoria. El investigador descubrió que a los jugadores amateur, por ejemplo, incluso a algunos que llevaban ya un tiempo jugando, les resultó imposible llevar a cabo el juego. No obstante, los jugadores expertos no tuvieron problemas para jugar en esas condiciones. Con estas observaciones, Binet concluyó que para ser un buen ajedrecista no solo se necesita tener memoria visual, sino que también es necesario o era necesario contar con experiencia y creatividad. Descubrió que a pesar de que un jugador tuviera una buena memoria o una memoria visual, aún así podía tener un juego torpe si no contaba con otras habilidades. En cuanto a la inteligencia, llevó a cabo investigaciones sobre el desarrollo cognitivo enfocado en la inteligencia. Y para este estudio tuvieron un papel importante sus hijas. Sus hijas lo impulsaron a trabajar en este campo. En el año 1903 publicó un libro titulado Estudios experimentales sobre la inteligencia. En este estudio él analizó a 20 sujetos, pero los sujetos centrales de este trabajo fueron sus dos hijas, Madeleine, quien en el libro se llamó Margaret, y Alice, quien pasó a llamarse Armende. Tras el análisis de cada una, Binet llegó a la conclusión de que Margaret era objetivista y Armand era subjetivista. Mientras una pensaba en forma precisa, tenía gran capacidad de atención, una mente práctica y poca imaginación, la otra hija tenía un pensamiento no muy definido, estaba más centrada en el mundo exterior y se distraía con facilidad, pero tenía gran imaginación. Su sentido de observación era deficiente y tenía desapego del mundo exterior. Entonces, con esta investigación, esta investigación le sirvió para perfeccionar su concepción del desarrollo de la inteligencia, en especial en lo que se refería a la importancia de la capacidad de atención y a la sugestión en el desarrollo intelectual. El primer test de inteligencia fue desarrollado por Binet en el año 1904, cuando el Ministerio de Instrucción Pública de Francia estableció la escolarización obligatoria para todos los niños. Al entrar en vigencia esta ley, se observó que los niños llegaban a la escuela con niveles de formación muy dispares. Por esta razón, clasificarlos según su edad resultó un método ineficaz. Entonces Binet propuso un método en el que se calculaba la inteligencia sobre la base de una serie de tareas que exigían comprensión, dominio de vocabulario, capacidad aritmética, entre algunas cosas. En base a esta idea, Binet elaboró un primer test que era capaz de diferenciar dos tipos de alumnos: aquellos que contaban con capacidades que les permitían adaptarse al sistema educativo normal y aquellos que necesitarían un refuerzo extra para poder adaptarse. Además de esto, además del test de inteligencia, la investigación de Binet fue mucho más allá y realizaron una nueva investigación con colaboración de su antiguo alumno, el psiquiatra Theodore Simon, y los dos expertos trabajaron en la elaboración de un nuevo test que mediría la edad mental, que es la capacidad promedio que posee un individuo, en este caso un niño, a una edad determinada. En el año 1905 nació la primera escala Binet-Simon, hoy conocida como los test más famosos en psicometría capaces de medir la inteligencia.
En 1908, esta escala fue revisada. En ese proceso se desecharon, se modificaron, se agregaron nuevos tests. El objetivo era poder adaptar las exigencias de estas pruebas para poder aplicar a niños en edades comprendidas entre 3 y 13 años. La escala creada por Binet y Simon estaba compuesta por 30 tareas de complejidad. Las metas más fáciles consistían en acciones como seguir una luz con los ojos, ser capaz de mover las manos siguiendo una serie de instrucciones. Este tipo de tareas podían resolverse sin dificultad. Los resultados de estas pruebas darían la edad mental del niño. De esta manera se lograba determinar el lugar que podía ocupar el niño en el sistema educativo. William Owell Masters, sexólogo estadounidense, nació el 27 de diciembre del año 1915 en Cleveland, Ohio. Estudió obstetricia y ginecología en Hamilton College de Nueva York. Fue licenciado en medicina y odontología por la Universidad de Rochester en el año 1943 y en el año 1947 se incorporó como profesor a la Universidad Washington en San Luis, Missouri. Famoso por sus investigaciones en el campo de la sexualidad humana desde el año 1954. 3 años después, la psicóloga Virginia Johnson, su esposa, que entonces era investigadora adjunta, se incorporó también a su proyecto. Juntos, ellos desarrollaron métodos de terapia orientados al sexo, usando electroencefalogramas, electrocardiogramas, cámaras cinematográficas. Master y Johnson estudiaron la fisiología y la anatomía de la sexualidad, de la actividad sexual. Durante 10 años, Master y Johnson encerraron en su estudio a 276 parejas que accedieron de modo voluntario a ser objeto de observación y estudio mientras mantenían relaciones sexuales. Fruto de este largo proyecto fue la publicación en el año 1966 de la obra La respuesta sexual humana, uno de los libros más importantes, escrito en términos científicos y dirigido a los especialistas en la materia, pero que tuvo un éxito sorprendente entre el público en general hasta el punto de convertirse en un éxito de ventas traducido a varios idiomas, polémico y criticado por los sectores sociales más conservadores y por algunos científicos que argumentaban una supuesta falta de objetividad y un afán de notoriedad. El estudio descubrió nuevas vías para tratar a los pacientes con problemas sexuales. Juntos, Virginia y William Owell publicaron varias obras. Una de ellas es la obra que acabamos de mencionar, de gran impacto, considerada por muchos como el primer estudio comprensivo sobre la actividad sexual humana bajo condiciones de laboratorio, que es la obra que lleva por título Respuesta sexual humana en el año 1966. Otras obras importantes de la pareja son Incompatibilidad sexual humana en el año 1970, Homosexualidad en perspectiva en el año 1979 y El vínculo del placer en el año 1975, que refutaron opiniones y prejuicios muy extendidos acerca del sexo. En febrero del año 1997, después de 21 años de matrimonio, Master y Johnson anunciaron su divorcio, pero sin embargo el fin de la relación no ponía fin a su colaboración profesional. Su contribución a la terapia sexual, a la desinhibición y a la resolución de traumas y desórdenes sexuales ayudó a miles de personas. Asimismo, Master advirtió sobre posibles abusos que, como la violación, por ejemplo, podían darse en la aplicación de las terapias a los pacientes. William Master falleció el 20 de febrero del año 2001 en un hospital de Tucson, Arizona, a los 85 años de edad, como consecuencia de complicaciones de un mal de Parkinson que padecía desde hacía varios años. Paul Ekman nació el 15 de febrero del año 1934 en Washington, Estados Unidos. Transcurrió toda su infancia en diferentes estados americanos como Nueva Jersey, Washington, Oregon y California.
Su padre era pediatra y su madre abogada. Pionero en el estudio de las emociones humanas y su relación con las expresiones faciales, además de ser conocido y destacado por estar entre los 100 psicólogos más influyentes del siglo. Durante sus casi 40 años de investigación, Ekman llegó a descubrir que en nuestro repertorio gestual hay unas 10.000 expresiones faciales, pero apenas un tercio tiene significado emocional. Con solo 15 años se enroló en la Universidad de Chicago, donde completó 3 años de formación. Durante su estancia en esta ciudad, se sintió fascinado por la terapia grupal y las dinámicas de grupo. Posteriormente estudió 2 años en la Universidad de Nueva York. Finalizó sus estudios en el año 1954. La temática de su primera investigación fue un intento por desarrollar un test para entender cómo la gente podría responder a la terapia de grupo. Luego Ekman fue a la Universidad de Adelphi, en Garden City, Nueva York, donde estudió psicología clínica. Trabajando en su obtención del título de máster, Ekman fue galardonado con una beca universitaria por el Instituto Nacional de Salud Mental norteamericano en el año 1955. Su tesis de máster se focalizó en la expresión facial y el movimiento corporal. Desde 1960 hasta 1963, Ekman dispuso de una beca postdoctoral en el instituto referido y gracias a ello pudo trabajar en el San Francisco State College, realizando su primera investigación como investigador principal con tan solo 29 años. También volvió a recibir un galardón, esta vez en el año 1963, por sus estudios sobre la conducta no verbal. Motivado por su amigo y profesor Sylvan Tompkins, Ekman dejó de centrarse en el movimiento corporal y se enfocó en las expresiones faciales. Fue a partir de ese cambio de objeto de estudio que le daría como resultado su más famoso libro, Telling Lies, conocido en español como la obra Cómo detectar mentiras, en el año 1985. Con respecto a la comunicación no verbal y su medición empírica, Ekman tuvo interés por la comunicación no verbal y esto le llevó a presentar su primera publicación en el año 1957. En esta investigación destacó la dificultad existente a la hora de desarrollar herramientas para medir la comunicación no verbal de forma empírica. Entonces, Ekman se centró en desarrollar técnicas para medir de forma objetiva y precisa la comunicación no verbal. En base a estos estudios, observó que los movimientos musculares faciales crean expresiones faciales que pueden ser identificadas por medio de la investigación empírica. De hecho, vio que los seres humanos somos capaces de realizar cerca de 10.000 expresiones faciales, pero solamente una tercera parte de esas expresiones son relevantes en la expresión e interpretación de las emociones. Con respecto a las emociones universales, Paul Ekman observó que había emociones que se podrían considerar universales, observando culturas alfabetizadas, tanto occidentales como orientales. Entre las emociones que observó, que se manifestaban en todas las culturas, fueron, por ejemplo, ira, asco, miedo, alegría, tristeza, sorpresa. Otra emoción, la del desprecio, no quedó tan clara que fuera universal, aunque estudios posteriores parecían indicar que así era. Junto a Wallace Friesen, pudo demostrar que estos hallazgos eran también atribuibles a las tribus Papúa Nueva Guinea, culturas que no habían podido aprender las expresiones a través de los medios de comunicación modernos. Los que Friesen y Ekman observaron en base a estos estudios fue que habían ciertas emociones que se exhibían de forma muy específica, muy influidas por normas culturales. Serían estas reglas específicas las que permitirían explicar la existencia de diferencias a la hora de expresar las emociones universales entre las culturas.
Durante la década de los 90, Ekman propuso una lista expandida de las emociones básicas, tanto positivas como negativas, y que no todas son codificadas por medio de movimientos faciales. Estas nuevas emociones eran, por ejemplo, el alivio, bochorno, el contento, la culpa, la diversión, desprecio, entusiasmo, la felicidad, la ira, el miedo, tristeza, orgullo, placer sensorial, repugnancia, satisfacción, sorpresa y vergüenza. Desarrolló el concepto de lo que es una microexpresión. Es una expresión facial realizada de manera involuntaria y automática que, a pesar de durar menos de un segundo, teóricamente podría utilizarse para conocer el estado emocional de la persona que la realiza. Según las ideas de Ekman y de otros investigadores, las microexpresiones son universales, ya que son fruto de la expresión de ciertos genes que hacen que ciertos grupos musculares de la cara se contraigan y que sigan un patrón cada vez que aparece un estado emocional básico. Bueno, con esta información entonces pasamos a las actividades de evaluación. Para eso tienen de apoyo unos textos en la plataforma y también el video que explica la biografía de uno de los autores que tratamos en este contenido. Tengan todos entonces muy buena semana.